En este video vamos a estudiar el tema de la clasificación de los ángulos. Como lo podemos observar en el mapa conceptual, los ángulos los podemos clasificar según sus medidas, según su posición y según la suma de sus medidas. Bien, según sus medidas podemos clasificar los ángulos como agudo, recto, obtuso o llano. El ángulo agudo es aquel que tiene una medida inferior a 90 grados, como el ángulo alfa. El ángulo recto es aquel que tiene una medida equivalente a 90 grados, como en este caso el ángulo beta. El ángulo obtuso es aquel que tiene una medida mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, como en este caso el ángulo teta. Y finalmente el ángulo llano es aquel que tiene una medida de 180 grados, como en este caso el ángulo delta. Ahora miremos cómo podemos clasificar los ángulos según su posición. Los podremos clasificar entonces como ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Miremos en qué consiste cada uno de estos tres conceptos. Los ángulos consecutivos, como en este caso el ángulo 1 y 2, comparten el vértice y uno de sus lados. Los ángulos adyacentes, por su parte, en primer lugar son consecutivos, es decir, cumplen las mismas condiciones que en el caso anterior. Comparten el vértice, como lo podemos apreciar acá, y uno de sus lados. Pero adicionalmente deben cumplir la condición de sumar 180 grados. Miren en este caso que el ángulo pi y el ángulo omega suman 180 grados. O sea, entre los dos tenemos una medida equivalente de 180 grados. Y finalmente los ángulos opuestos por el vértice, en primer lugar, se forman entre rectas secantes, es decir, rectas que se cortan en un punto. Aquí podemos observar ejemplos entre estas dos rectas secantes de ángulos opuestos por el vértice. En este caso tenemos opuesto por el vértice el ángulo 1 y 2 y también el ángulo 4 y 3. Como dato adicional, aprendamos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, como lo estamos señalando acá. 1 y 2, que son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y el ángulo 3 y 4, que son opuestos por el vértice, estamos indicando también acá en el mapa conceptual que tienen la misma medida. Bien, finalmente podemos clasificar los ángulos según la suma de sus medidas, como ángulos complementarios o ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios simplemente tienen que cumplir la condición de sumar 90 grados. No necesariamente tienen que ser consecutivos. Con que dos ángulos sumen 90 grados, ya podemos considerar que son complementarios. De la misma manera, como podemos ver acá en el tablero, el ángulo 3 y 4 serán suplementarios si suman 180 grados. No tienen que ser consecutivos necesariamente, simplemente que la suma de sus medidas equivalga a 180 grados. Entonces, repito, ángulos complementarios son aquellos que al sumarse nos dan 90 grados y los suplementarios que al sumarse nos dan 180 grados. Para profundizar en el tema de clasificación de ángulos, resolvamos la totalidad de este taller. Empecemos con el primer punto. Contesta las siguientes preguntas. ¿Dos ángulos complementarios siempre son agudos? Recordemos que los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, sin tener que ser necesariamente consecutivos. Aquí en la pizarra tenemos ejemplos de ángulos complementarios. Por ejemplo, el ángulo alfa y beta. Miremos, el ángulo alfa tiene una medida de 60 grados y beta tiene una medida de 30 grados. Si lo sumamos, nos da 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios. Tenemos el ángulo teta de 40 grados y el ángulo delta de 50 grados, que al sumarnos nos da 90 grados, igualmente ángulos complementarios. Y tenemos finalmente esta pareja de ángulos, el ángulo pi de 70 grados y el ángulo omega de 10 grados. Nuevamente 70 más 10, 90, tenemos un par de ángulos complementarios. Si analizamos individualmente cada uno de estos ángulos, podemos ver que su medida es menor a 90 grados. Entonces, retomando la pregunta, ¿dos ángulos complementarios siempre son agudos? Por supuesto que sí, porque si los ángulos complementarios suman 90 grados, necesariamente la medida de cada ángulo
tendrá que ser inferior a 90 para poder generar un total de 90 grados. Podríamos continuar con múltiples ejemplos de ángulos complementarios como los que vemos en la pizarra y vamos a ver que cada uno de los ángulos siempre nos darán agudos, es decir, con una medida inferior a 90 grados. Resolvamos ahora el literal B del punto 1 de este taller, el cual nos plantea: todos los ángulos consecutivos son adyacentes. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de ángulos consecutivos. Recordemos que los ángulos consecutivos son aquellos que comparten el vértice y uno de sus lados, ¿sí? Miremos en este caso, se comparte este vértice y este lado. En este caso se comparte este vértice y este lado. Y en este caso se comparte este vértice y este lado. Pero entonces, ¿los ángulos consecutivos son necesariamente adyacentes? Adyacentes son los ángulos que, al ser consecutivos, forman un ángulo de 180 grados con sus lados no comunes. Como en este caso, miren que este lado y este lado, que son los lados no comunes, forman un ángulo de 180 grados, 150 más 30, ¿no? Pero miren que eso no sucede en el caso 1 y 2. Este lado y este lado, que corresponden a los lados no comunes, no forman un ángulo de 180 grados. Y en el segundo caso, este lado y este lado, que corresponden a los lados no comunes, no forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, todos los ángulos consecutivos no son necesariamente adyacentes. Literal C. Dos ángulos adyacentes son siempre suplementarios. Entonces, para eso dibujamos en la pizarra 4 casos con ángulos adyacentes. Recordemos que adyacentes son, en primer lugar, que sean consecutivos, es decir, que compartan el vértice y uno de sus lados, y además que sus lados no comunes, como en este caso, este lado y este lado, formen un ángulo de 180 grados. Esto que les acabo de explicar en este primer caso es común a los otros 3 casos, es decir, tenemos 4 pares de ángulos adyacentes, pero serán siempre suplementarios. Verifiquemos si en cada caso las parejas de ángulos suman 180 grados, que es lo que quiere decir ángulos suplementarios. Para el primer caso, 150 más 30, 180 grados. 130 grados más 50 grados, 180 grados. Para el tercer caso, 155 grados más 25 grados, 180 grados. Y en el cuarto caso, 80 grados más 100 grados, por supuesto, 180 grados. Es decir, que dos ángulos adyacentes efectivamente son siempre suplementarios. En el literal D se nos pregunta: ¿todos los ángulos complementarios deben ser consecutivos? Miremos en este triángulo rectángulo que tenemos dos ángulos complementarios, el ángulo de 30 y de 60, y son complementarios porque 30 más 60 nos suma 90 grados, y claramente desde la gráfica se aprecia que no son consecutivos. Por lo tanto, todos los ángulos complementarios no son necesariamente consecutivos. En el segundo punto del taller se nos pregunta, con base en la figura, cuáles pares de ángulos son consecutivos, cuáles pares de ángulos son adyacentes y cuáles pares de ángulos son opuestos por el vértice. Entonces empecemos con el literal A, que es el que corresponde a los ángulos consecutivos. Recordemos que los ángulos consecutivos son los que comparten el vértice y uno de sus lados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo 1 y 3. Entonces, tenemos como ángulos consecutivos el 1 y 3. También vámonos en sentido horario para darle orden al ejercicio. También el ángulo 3 y 4. También el ángulo 4 y 2. Y también el ángulo 2 y 1. Bien, ahora vamos por este lado. Aquí tenemos como ángulos consecutivos el ángulo 5 y 6. Miren que los tenemos el uno al lado del otro, compartiendo el vértice y uno de sus lados, que es este. 5 y 6. Lo mismo sucede
con el ángulo 6 y 8, con el ángulo 8 y 7 y con el ángulo 7 y 5. 8 y 7 y 7 y 5. Vamos a esta última parte del gráfico y entonces aquí tenemos como ángulos consecutivos el ángulo 12 y 9, también el ángulo 9 y 11, miren que comparten aquí el vértice y este lado, 9 y 11, también el ángulo 11 y 10, y finalmente el ángulo 10 y 12. Bueno, vamos ahora con el literal B, que nos pregunta cuáles pares de ángulos son adyacentes. Si analizamos bien, todas estas parejas de ángulos consecutivos que marcamos en el literal A también son parejas de ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque si miramos, por ejemplo, en el caso de estos dos ángulos consecutivos, el ángulo 1 y 3, miren que los lados no comunes forman un ángulo de 180 grados. Como ustedes podrán verificar, lo mismo sucede en todas las parejas del literal A. Entonces la respuesta para el literal B sería las mismas parejas del literal A. Las mismas del literal A. Bien, y finalmente se nos indaga por los pares de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, opuestos por el vértice, aquí tenemos el ángulo 1 y 4, miren que están opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 4. Bien, también el ángulo 2 y el ángulo 3, opuestos por el vértice. En esta parte del gráfico, el ángulo 5 y el ángulo 8. Acá también el ángulo 7 y 6. Y finalizamos en esta parte del gráfico. Aquí tenemos opuesto por el vértice el ángulo 9 y 10. Y finalmente, esta pareja de ángulos son opuestos por el vértice, el ángulo 12 y 11. El punto 3 del taller dice: escribe qué tipos de ángulos están formando las manecillas del reloj de acuerdo con su medida. El literal A lo tenemos ampliado en la pizarra en el costado izquierdo de la pantalla. Entonces, si utilizamos el transportador, vamos a superponer el transportador para tomar una medida aproximada. Podemos ver que el lado final del ángulo se cruza aproximadamente con el ángulo de 90. Por lo tanto, podemos deducir que estamos hablando de un ángulo recto. Esa sería la respuesta para el literal A del punto 3 del taller. Las manecillas del reloj en el literal A están formando un ángulo recto. En el literal B, claramente las manecillas del reloj están formando un ángulo de 180 grados, que es lo mismo que un ángulo llano, lo cual podemos verificar también con el transportador. Miren, alineamos el centro del transportador con el vértice del ángulo, el lado inicial con el 0, y vemos que el lado final coincide con 180 grados. Entonces, en este caso estamos hablando de un ángulo llano. En el literal C tenemos las manecillas del reloj con una disposición aproximada a como lo podemos observar de manera ampliada en la pizarra. Vamos a definir este lado como el lado inicial
y este lado como el lado final, y aquí claramente tenemos el vértice. Entonces, si superponemos el transportador haciendo coincidir el centro con el vértice, el 0 con el lado inicial, podemos apreciar que el lado final se cruza aproximadamente en los 115 grados. Por lo tanto, estamos hablando de un ángulo de más de 90 grados y de menos de 180 grados. Por lo tanto, estamos hablando de un ángulo obtuso. En el literal D tenemos la disposición de las manecillas como lo podemos apreciar en la pizarra. Vamos a definir este lado como el lado inicial, este lado como el lado final, y aquí tenemos claramente el vértice del ángulo. Vamos a superponer el transportador haciendo coincidir su centro con el vértice del ángulo y el lado inicial con el 0. Y vemos en pantalla que el lado final se nos cruza aproximadamente a los 140 grados. Por lo tanto, tenemos un ángulo, como en el literal C, de más de 90 grados y de menos de 180 grados. Por lo tanto, es igualmente un ángulo obtuso. El punto 4 nos plantea lo siguiente. Se tienen tres ángulos, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. La medida del ángulo 2 es 60. El ángulo 1 y el ángulo 3 tienen igual medida y los tres ángulos suman 90. Se nos pregunta cuál es la medida del ángulo 1 y el ángulo 3. En la pizarra tenemos resumida la información. Tenemos entonces ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Nos dicen que el ángulo 2 mide 60 grados, que el ángulo 1 es igual al ángulo 3 y que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 90 grados. Entonces lo que podemos hacer es sustituir la medida del ángulo 2 en la ecuación que nos quedó planteada acá. Entonces tenemos ángulo 1 más ángulo 2, pero ángulo 2 vale 60 grados, más ángulo 3 debe ser igual a 90 grados. Entonces miremos que cuánto nos falta para llegar a 90 si el ángulo 2 mide 60 grados. Nos falta 30 grados. Pero como sabemos que ángulo 1 es igual a ángulo 2, entonces cada uno de estos ángulos debe medir 15 grados. Miremoslo más despacio. Este ángulo y este ángulo deben sumar 30 grados. Pero como ángulo 1 tiene la misma medida que ángulo 2, podemos entonces deducir que ángulo 1 equivale a 15 grados y ángulo 3 equivale igualmente a 15 grados. El punto 5 del taller nos plantea lo siguiente. El complemento del ángulo 1 es el ángulo 2. Si el triple de la medida del ángulo 1 es 45, ¿cuánto mide cada ángulo? Entonces aquí en la pizarra tenemos resumida la información. Nos dice el ejercicio que ángulo 1 y ángulo 2 son ángulos complementarios. Por lo tanto, nos sale esta ecuación, ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90. Y también nos dan como información que 3 veces el ángulo 1 es 45 grados. Finalmente nos preguntan cuánto mide cada ángulo, cuánto es la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 1. Entonces, de esta ecuación es inmediato que ángulo 1 mide 15 grados. ¿Por qué? Porque entonces aquí tenemos ángulo 1 igual a, despejemos en esta ecuación, el 3 está multiplicando ángulo 1, entonces pasa al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces nos queda ángulo 1 es igual a 45 grados dividido 3. Por lo tanto, 45 dividido 3 igual a 15 grados. Entonces ya tenemos la primera respuesta, que es que ángulo 1 equivale a 15 grados. ¿Cuánto medirá entonces el ángulo 2? Sabemos que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Pero ya tenemos la medida del ángulo 1, entonces podemos sustituirla acá. Entonces nos queda 15 grados más ángulo 2
equivale a 90 grados. Por lo tanto, ángulo 2 equivale a 90 grados menos 15 grados. Por lo tanto, ángulo 2 es igual a 75 grados. El punto 6 del taller dice lo siguiente: se tienen tres ángulos, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. El ángulo 3 mide 120 grados y es suplemento del ángulo 2. El ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. ¿Cuánto mide el suplemento del ángulo 1? En la pizarra tenemos resumida la información. Entonces, que se tiene ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. También nos dijeron que el ángulo 3 mide 120 grados. También nos dijeron que el ángulo 3 y el ángulo 2 son suplementarios, es decir, que la suma de ellos nos equivale a 180 grados. Y también nos dijeron que el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice, lo cual equivale a decir que tienen la misma medida, porque los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y nos preguntan por el suplemento del ángulo 1. Entonces, ¿qué tenemos? Si el ángulo 3 y el ángulo 2 son suplementarios, entonces aquí se nos genera esta ecuación: ángulo 3 más ángulo 2 igual a 180. Pero como sabíamos que ángulo 3 equivale a 120 grados, podemos sustituir en esta ecuación. O sea, este valor lo podemos meter acá y nos queda que 120 grados más ángulo 2 es igual a 180 grados, de lo cual es inmediato saber cuánto vale el ángulo 2, porque si el ángulo 2 más 120 grados equivale a 180 grados, entonces ¿cuánto va a valer el ángulo 2? Necesariamente 60 grados, porque 60 más 120 nos va a verificar esta ecuación, nos va a dar igual a 180. Entonces podemos concluir que el ángulo 2 en primer lugar mide 60 grados. Bien, pero recordemos que también habíamos dicho que el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice y por tal razón tienen la misma medida. Entonces, si el ángulo 2 es igual a 60 grados, entonces el ángulo 1 también mide 60 grados por ser opuesto por el vértice con el ángulo 2. Pero la pregunta que nos plantea la situación problema es: ¿cuál es el suplemento del ángulo 1? Entonces, el suplemento del ángulo 1 es aquel ángulo que sumado con el ángulo 1 nos dé igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto le tenemos que sumar al ángulo 1, que es 60 grados, para que nos dé igual a 180? Tenemos que sumarle justamente 120 grados. Entonces, el suplemento del ángulo 1 es justamente 120 grados.